Me despierto en un cuarto muy particular, dicho cuarto es tan amplio y cómodo que pareciese recrear el sitio donde yo solía vivir antes, las paredes eran verdes, el techo era blanco y la cama era individual pero larga que podía estirar muy bien mis piernas. Entre cada esquina, capto que hay un pequeño escritorio con unos libros, junto a él hay una estantería llena de lo que parece ser cintas de DVD de varias películas y un pequeño televisor en el rincón con su respectivo reproductor debajo de la mesa que la sostiene. Todo parece estar tranquilo de momento, pero eso es lo que me inquieta bastante, pues no me siento tan a gusto como solía estarlo antes en mi apartamento, siento como si no perteneciera en este lugar o algo no cuadrara, sé que algo iba a pasar y no sabía si era bueno o malo. Cuando me levanto de la cama e intento abrir la puerta, noto que ésta se encuentra atascada o alguien la cerró por fuera para que no pudiera salir, ahora sí me preocupé y pensé que las cosas empezaban a empeorar. ¿Será que alguien me ha retenido? ¿Estaré secuestrado? No lo sé, francamente no recuerdo ni cómo llegué a este lugar, ni dónde estuve la última vez antes de terminar en este sitio, solo sé que mi nombre es Ernesto Navarro, y según las credenciales que tengo en una billetera, solía ser profesor de historia en una universidad, también parecía tener algunos amigos y una esposa, pero son solo imágenes y objetos muy ambiguos que siguen sin darme respuesta, mi mente se sentía vacía, un tanto consternada por lo que estaba pasando y casi no podía discernir las cosas de mi entorno. Vuelvo a sentarme en la cama, intento pensar en cosas, en mi vida, pero estoy tan nervioso que tiemblo de miedo sobre lo que me quieren hacer en este lugar, ¿qué querían de mí? Esa era la constante interrogante que rondaba por mi mente. Me sentía asfixiado y claustrofóbico por el ambiente que me rodeaba pues no había ventanas a las cuales abrir y pareciese que estuviera en algún sótano o en una celda de prisión. Después de unos minutos, noto que alguien por fin abre la puerta, asustado e intrigado por lo que me vaya a suceder, recojo mis piernas y empiezo a temblar desde un rincón de la cama temiendo de lo peor. Al momento de abrirse, veo que llega un hombre muy pulcro, con un traje blanco y corbata negra, una barba muy bien cortada en forma de candado y unos guantes blancos, el hombre se vuelve a guardar la llave en su bolsillo y me mira. Bienvenido, señor Navarro. Dice aquel hombre con un tono de educación muy tranquilo. Seguía asustado ante el desconocimiento de todo y apenas podía decirle unas palabras. ¿Quién es usted? ¿Dónde estoy? Dije finalmente con los labios temblorosos. Oh, no tema querido amigo, solo queremos que usted se sienta bien acá y nuestro único propósito es ayudarlo para que tenga comodidad. Finaliza el hombre con una amigable sonrisa. ¿Cómo sabe de mí? Insisto. Nosotros sabemos todo de usted y de todos los huéspedes que habitan en este lugar, relájese, que solo estamos brindándole seguridad para que no se sienta atemorizado. Sé que tiene muchas dudas sobre este lugar y sobre nosotros, pero no se preocupe, con el tiempo sabrá todo. El hombre estrecha su mano. Soy Miguel, yo seré su guía en el día de hoy para que tenga un poco más de adaptación en su entorno. Con mucha desconfianza, trato de acercarme lentamente hasta que nos saludamos cordialmente, el hombre llamado a sí mismo como Miguel me pone la mano sobre el hombro con tono cordial. Venga, no se asuste amigo mío, no vamos a hacerle nada, ustedes de por sí ya son bienvenidos en este lugar al momento de poner el pie. Dice Miguel. Después de todo, son ustedes los que eligen llegar acá. ¿Nosotros? Dije confundido, ¿cómo así? No lo entiendo qué quiere decir. Sí señor, ustedes mismos llegan voluntariamente a este lugar y nosotros procuramos darle la mejor compañía para que nuestro servicio sea de calidad. Seguía sin entender lo que decía, este Miguel era tan jovial e intentaba brindarme confianza como si fuese el mejor empleado de un hotel. ¿Si recuerda cómo llegó acá? Pregunta Miguel. No señor, no recuerdo nada, lo intento pero me es difícil. Dije. Comprendo, suele pasar al inicio, pero tranquilo, con el tiempo lo hará, solo es cuestión de que se relaje y respire. Total, usted ya está en un mejor lugar para pensar en todo. Esas últimas palabras me inquietaron un poco pues lo dijo con un tono de jovialidad tan repulsiva que me recordaba a esos gurús que hablaban sobre optimismo y las buenas vibras, intenté seguirle la corriente para ver qué pasaba luego. De acuerdo, lo intentaré luego pero por el momento, quiero descansar, ¿tienen comida o un baño? Sí señor, lo tiene ahí a su lado derecho en este momento.
Volteo a mirar y noto que hay un pequeño baño que nunca había visto antes. Intenté decir algo pero supuse que era algún despiste mío el no haberlo notado. La comida luego se la traeremos, tenemos los platos más exquisitos para su paladar. Sin embargo, le sugiero que no salga de este cuarto para que le podamos traer sus cosas. Dice Miguel. Inquieto por esta recomendación, le intento preguntar. ¿Pero por qué? Por simple protocolo, señor Navarro, por favor, no se mueva de acá. De acuerdo, pero mientras espero, ¿qué puedo hacer? Seguramente le interesarán las películas que tenemos en la estantería. Después de todo, en nuestra recopilación de datos, nos registra que a usted le gusta mucho el mundo del cine. Quizás le interesarán las películas que tiene en su estantería, pues, no son las típicas películas que usted veía en el cine o las que no llegó a ver en su momento. Miro hacia la estantería y me acerco a curiosearla. Disfrute de su estancia, Ernesto. Dice Miguel con el mismo tono de cortesía. Sí, señor, muchas gracias. El hombre cierra la puerta y espero unos pequeños minutos hasta que se haya alejado lo suficiente para abrir la puerta. Cuando vuelvo hacia allá, noto que la volvieron a cerrar. Esto inmediatamente me frustró y di unos golpes a la misma de la misma rabia que sentía. Resignado ante el hecho de que nunca iba a salir, decidí ir al baño y remojarme un poco la cara para calmarme. Mientras me lavo, noto a través del espejo que tengo una pequeña cicatriz roja en mi frente, pero no parece ser reciente pues se notan algunas contusiones en la misma. Quizás fue producto de algún golpe que me hizo olvidarme hasta de mí mismo, no lo sé, tal vez tenga alguna pronta respuesta por parte de Miguel y si tenía alguna siniestra intención conmigo ante esta detención forzosa. Mientras tanto, tocaba seguirle el juego disfrutando de lo que había en mi habitación. Siguiendo la recomendación de Miguel, me dirijo a la estantería a revisar las películas que tenía en mi haber y cuál me interesaba para reproducir. Empecé con un clásico western llamado El bueno, el malo y el feo, y me entretuve viéndola por un largo tiempo. No sé cuánto habrá pasado, pero me mantenía enganchado con los clásicos del ayer sin medir el tiempo que estaba pasando. No habían ventanas que me dijeran cuando entraba la luz del sol o cuando oscurecía. Las películas viejas eran las que más captaban mi atención que las modernas que habían ahí. De repente, mi mente desprendió un recuerdo instantáneo de mi vida pasada y lo que puedo asegurar que sí soy yo. Recuerdo que solía gustar de esta clase de películas, pero a mi esposa no. Mis amigos solían molestarme con ellas y en la clase siempre hacía recomendaciones para los alumnos más interesados en el séptimo arte. Sí, eso era, amigos, empiezo a recordarlos a todos y cada uno de ellos, José, Carlos, Harold y Sebastián. Recuerdo cómo nos íbamos cada viernes a jugar fútbol y a tomar unas cervezas en el bar cerca de la universidad. También llegó el recuerdo de mi esposa, Carol, la cual siempre me esperaba al llegar de trabajar para cenar todas las noches, menos los viernes, que sabía que eran nuestros días de juerga. Se despertaron muchos recuerdos con estas personas que pasaron desapercibidos en el momento porque seguía contemplando la reproducción de estas obras maestras. Mientras seguía esculcando la estantería, noto que en el fondo habían más películas y cuyos títulos eran totalmente desconocidos para mí. Una decía ser London After Midnight, otra se llamaba Engage, y la tercera que salió del fondo decía ser Batman vs Drácula, con una carátula llamativa de personas en carne y hueso. Parecía que no era una cinta animada ni nada similar. Cuando reproduje la primera de estas cintas, noto que la imagen va muy fluida y las actuaciones se sentían muy naturales para ser una película de terror clásico. Entre los minutos de metraje que pasaba, mi mente acababa de despertar otro recuerdo, y finalmente me di cuenta que mis ojos no podían creer lo que estaban viendo. Finalmente era eso, las leyendas eran ciertas, estaba viendo las películas que se consideraban perdidas a lo largo de la historia y precisamente la que estaba viendo era una de esas. No lo podía creer, en este sitio se encontraban todos los metrajes que quedaron borrados, olvidados y quemados a lo largo de la historia. Finalmente las había encontrado y eran una adquisición única. Estaba tan emocionado por ver estas películas que olvidaba del encierro donde me encontraba. Era un tesoro para el visionado del más coleccionista. Reía del mismo asombro que había descubierto y pasé horas viendo películas que eran totalmente desconocidas a mi entendimiento y otras que eran consideradas perdidas para los más aficionados a esta clase de cine. Muchos envidiarían lo que estaba viendo. Pasó el tiempo y cada película ya me estaba haciendo perder el interés. Algunas eran cintas de bajo presupuesto tan malas que ya ni me entretenía verlas, otras eran clásicos insufribles y las más modernas eran las menos llamativas de mi gusto.
Después de horas de aburrimiento, llega Miguel con un hombre vestido completamente de blanco que llevaba una bandeja de comida. ¿Ya era hora, no? ¿Por qué tardaron tanto? Dije con un tono de inquietud. ¿De qué está hablando? Solo nos tardamos unos minutos para traerle su comida. Dice Miguel intentando corregirme. No era verdad, sentía que pasó un largo tiempo y las horas que pasé viendo esas películas son la prueba de ello. ¿Será que ellos tienen una noción del tiempo muy diferente a la mía? Mis dudas se clamaron cuando vi el plato que me trajeron. Dicha comida seguía trayéndome más recuerdos y noto que trajeron lo que era mi almuerzo favorito, espaguetis a la boloñesa con pollo al vapor, acompañado de un exquisito jugo de naranja y una botella de vino como aderezo al final. No hacía falta preguntarles cómo sabía de mis gustos en alimentación porque me responderían lo mismo de siempre: sabemos todo sobre usted, lo cual me seguía manteniendo inquieto. Miguel me miró con un tono de satisfacción al notar que trajeron mi platillo favorito y yo lo degustaba con mucha alegría. ¿Disfrutó mucho su tiempo de calidad con el cine, señor Navarro? Pregunta Miguel mirando hacia el televisor y con una película en pausa. Sí, señor, estoy bastante sorprendido de que ustedes tengan en su poder películas que han estado perdidas por mucho tiempo. Sin duda, son ustedes grandes coleccionistas, ¿no es así? Solamente procuramos tenerle todo lo indispensable para que disfrute con más alegría su estancia en este lugar. Y como puede ver, le hemos hecho descubrir joyas inimaginables del séptimo arte que fueron muy valiosas en algún momento y que fueron preparadas con debida precaución para usted. Comprendo, agradezco todo lo que hacen por mí, pero la verdad ya me estoy aburriendo de estar aquí encerrado. ¿No hay algo más con lo que pueda gozar? ¿No tienen algún tipo de entretenimiento adicional? Qué bueno que me lo pregunte, señor Navarro, pues también vine a decirle que es hora de que demos el siguiente paso. ¿Qué quiere decir? Pregunté. Verá, Ernesto, teniendo en cuenta que usted siempre fue una persona interesada en los misterios del mundo y el universo, le hemos traído aquí presente todas las respuestas pertinentes a aquellas preguntas que usted siempre tuvo como profesional de la educación y la preservación de la historia. De repente, el hombre que me trajo la comida trae 2 estanterías con varias cintas particulares. Miro las cintas, cada una tiene nombres como la prehistoria, la Edad Media, la Edad Oscura, la civilización egipcia, etc. Supuse que eran documentales, así que las devolví. ¿Para qué quiero ver yo documentales? Ya no me interesan. Como historiador es muy raro que no quiera, pues no son cualquier documentales, son evidencias fehacientes de lo que usted alguna vez se intrigó. Las miré por un tiempo y seguí comiendo. Miguel se va con su compañero algo decepcionado. En todo caso, se las dejaré por aquí para que sepa lo que fue vivir en esos tiempos. Asentí mientras seguía comiendo. Miguel me miró por unos segundos y luego se fue. Hasta pronto, señor Navarro, y buen provecho. Gracias. Miguel vuelve a cerrar la puerta y sabía que era inútil luchar para volver a abrirla. Total, ya estaba resignado a tan extraño secuestro que tienen de mi parte. Me sentía como en un hotel pero sin sus debidas comodidades. Igual no podía quejarme, en algún momento tenía que descubrirlo, solo era cuestión de paciencia. Al cabo de un tiempo, me dispuse a ver estos dichosos documentales sobre la historia del mundo con la predecible expectativa de que todo quedaría con un final ambiguo y misterioso. Sin embargo, cuando puse la primera cinta, algo dentro de mí sabía que estos documentales jamás los había visto, eran muy diferentes de los que ya conocía, no eran recreaciones por computadora, ni efectos especiales que simulaban a los dinosaurios. Estas eran cintas con tanta precisión histórica que hasta a mí me llegó a asustar en algún momento. Todo se sentía que estuviera grabado en vivo y en directo, todo se veía diferente a lo que yo conocía por medio de libros y otras películas. ¿Será posible? Tomé otra cinta y la reproduje. Esta era sobre las guerras púnicas. Al momento de reproducirla me di cuenta que tenía mucha similitud con la de los dinosaurios, grabaciones en vivo de forma omnisciente como si los personajes estuvieran actuando en su forma real, grabaciones de las tierras como si fuese una maqueta, como si hubiera un helicóptero rondando por ellas, pero que ellos no lo veían y todo tenía tanta exactitud y sin ningún tipo de anacronismos como suele pasar en otras cintas históricas. Todo tipo de tecnicismos correctos los podía notar y pareciese que esta producción se esmerara que todo fuese tan preciso sin ningún tipo de error.
Pronto me daría cuenta que estos no eran documentales, no habían personas famosas, ni historiadores reconocidos que hablasen al respecto de estos acontecimientos, tampoco había un narrador que dijese algún tipo de indicación, presentía que todo era tan hermosamente bien hecho que eran películas perfectas, pero en realidad no se trataba de ninguna película. ¿Por qué lo digo? Al poco tiempo me daba cuenta que cada momento que reproducía, tenían a las figuras históricas más famosas de todos los tiempos en carne y hueso, con su idioma original y sin ningún error en el mismo. ¿Será posible esto? ¿Estaré viendo una grabación real de algún viajero del tiempo? ¿Estos tipos me estarán jugando una broma? ¿Será todo esto real? No podía creer lo que estaba viendo, finalmente estaba contemplando lo que posiblemente sean los misterios de la historia finalmente resueltos, había cintas del paradero e identidad de Jack el Destripador, el verdadero final de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial, los asesinatos de John F. Kennedy, Martin Luther King y Robert Kennedy, todos con las mismas facciones con las que se les conoce originalmente y sin ningún tipo de maquillaje, eran los verdaderos personajes históricos que tanto se les conoce. Esto me dejó completamente perplejo ante tal descubrimiento que me dieron estos sujetos, todo se veía tan aterradoramente realista, que decidí no seguir viendo escenas explícitas sobre el destino trágico de algunos personajes. Finalmente toda la verdad estaba en mis manos, a un simple reproducir de la misma y que este aparato aguantara tanto voltaje era lo más sorprendente, ¿será esta la misma sensación que muchos alegaban en sus mitologías como haber visto la cara de Dios? No lo sabía cómo describir, pero de ver maravillas y horrores es una mezcla que pocos podemos experimentar. Continué viendo aquellas películas y seguía sorprendido con cada misterio develado en cada una, vi versiones más simplificadas y lo que posiblemente sean la realidad de aquellos acontecimientos que quedaron marcados en los hechos de las mitologías cristianas como el Arca de Noé, la liberación de Moisés y los israelitas, la verdadera presencia de Jesucristo y los destinos de lugares misteriosos que sospecho que son Sodoma y Gomorra, entre otros acontecimientos fuera de los que están ligados al cristianismo, como la guerra de Troya, la verdadera caída de Constantinopla, el asedio de los espartanos, todos y cada uno de estos ocurrían de manera tan real y sin ningún tipo de milagros o misticismos de índole religiosa que me aterraba saber que me estuvieron vendiendo mentiras todo este tiempo. Aunque ya de antemano lo intuía, hoy lo contemplé con tanta seguridad que quisiera revelárselo al mundo para que sepan que la realidad de las cosas. Tenía una mirada realmente atormentada de haber descubierto todos estos enigmas que la humanidad siempre se cuestionó a lo largo de la historia, y todo lo tenía en mi poder gracias a Miguel, las enciclopedias que tenía en el escritorio eran la prueba fehaciente de todo lo que decía y la perfección de cada hecho realizado. No podía creerlo, estaba frente a la misma verdad en mis ojos que no sabía qué sentimiento describir en el momento. Sin darme cuenta, Miguel había entrado hace tiempo a la habitación sonriendo por la actividad que estaba realizando. ¿Ha disfrutado de lo que usted está viendo, señor Navarro? Pregunta Miguel. Volteo con la boca abierta intentando decir palabras, pero simplemente me sale un no lo sé. Sabía que se sorprendería de todo esto, le suele pasar a los invitados que siempre se intrigaron con su universo mismo. ¿Es real todo esto? Pregunto con mucha incredulidad. Tan real que usted mismo pudo contemplar que no hay créditos ni partícipes que hayan elaborado esto con montaje. Todo fue realmente así y con personas que alguna vez existieron, tal y como usted pudo verlo. Es imposible, no puede ser cierto esto, los registros indican lo contrario, debe ser algún tipo de broma, ¿no es así? No es ninguna broma, señor, me molesta que se cuestione de esa forma, pues estas son grabaciones que hemos perdurado a lo largo de la historia y que le enseñamos bajo formatos que solo ustedes puedan entender en su momento. Si esto es real, debemos enseñárselo al mundo, la gente debe saber la verdad. Me temo que no podemos hacer eso. ¿Pero por qué si todo está aquí mismo? Porque eso sería intervenir con el orden natural de su universo, y eso dañaría toda una estructura perfecta que llevamos construyendo con ustedes hace tiempo. ¿Qué quiere decir? Muy fácil, señor Navarro, solamente le diré esto, ¿sabe por qué está usted aquí? ¿Ya lo recuerda con exactitud? No lo sé, sigo sin recordarlo, solo sé que ustedes me tienen secuestrado para algún tipo de intención macabra como si fuese una secta. No somos nada de eso de lo que usted señala, y se lo podemos mostrar claramente con esta cinta que prueba su elección y motivo de llegada a este mundo. Esta es la prueba final ante sus constantes inquietudes.
Miguel me enseña una cinta que tiene por título mi nombre completo, Ernesto Navarro Saavedra, lo cual me impactó demasiado al punto de sudar y temblar de los nervios. ¿Sería posible que estuvieron leyendo mi vida todo este tiempo como algún tipo de acosadores enfermos? ¿Qué clase de biografía tan espeluznante tenían sobre mí? Para despejarme a este tipo de dudas, decidí reproducir lo que aparentemente es la prueba final de todo esto. Y finalmente lo descubrí, ahí estaba yo, grabado en vivo y en directo como si fuese una cinta videocasetera, mi nacimiento, mis primeros pasos, mi infancia, los momentos que viví con mis padres, mis años de escuela, mis años de universidad, los amigos que hice, cómo conocí a José, a Carlos, a Sebastián y Harold, el cómo llegué a enamorarme de la que iba a ser mi futura esposa, Carol, y mi labor como profesor, todo finalmente se abriría como si fuese una caja de Pandora en mi mente, todas mis dudas, secretos y más cosas personales se revelaban en mis ojos. Ese era yo, en carne y hueso, viviendo una vida normal en el sentido relativo de la palabra, con sus defectos, dificultades y obstáculos que se presentaron en mi trayecto personal, las personas que conocí, los amigos que tuve, la esposa con la que me casé, y el hijo que iba a esperar con mucha alegría. Todo estaba ahí, al pie de la letra, como si estuviera viendo una bola de cristal. Si este soy yo, ¿cómo terminé aquí y cómo me trajeron ustedes? Pregunté en voz alta. Siga mirando, señor Navarro, ya faltan unos pocos minutos para que sepa lo que pasó realmente. Dice Miguel con mucha frialdad. Continué mirando con mucha cautela hasta que llegué a lo que posiblemente eran los últimos minutos de mi vida. Recordé en ese instante lo que precisamente se estaba reproduciendo en ese momento, eso es, así fue, había terminado una clase normal de mi rutinaria labor. Era de noche cuando me dispuse a conducir en mi auto para llegar a mi casa. Todo el trayecto fue normal hasta que noto que la cinta hace un enfoque en la presencia de Carlos. Carlos se encontraba caminando tranquilamente por la calle y con el chaleco abrigado por el frío de la noche, aunque tenía una mirada de determinación, se nota que estaba preparado para algo, pero no lo podía ver, solo estaba caminando en una dirección desconocida pero calculadamente daba los pasos al son de las cuadras que iba. Carlos siempre fue una persona misteriosa con el que siempre tuve muchas discrepancias y desacuerdos que conllevaron a muchas peleas en el bar, era una de las razones por las que se iba más temprano que nosotros, sin embargo, se seguía juntando con nosotros por simple conveniencia. No le tenía ningún tipo de odio ni resentimiento, pero de que no era una persona agradable, no lo era. Entonces ahí fue, finalmente todo conectaba en esta extraña historia, pues los planos de Carlos caminando y yo conduciendo se juntaron en uno cuando me doy cuenta que él se estaba dirigiendo a la calle donde yo vivía y más que nada me estaba esperando con mucha cautela. Cuando voy saliendo de mi coche, me doy cuenta que Carlos llega por detrás, saca un revólver de su chaqueta y me dispara por la espalda. Fue él, ese bastardo me asesinó a sangre fría y sin ningún tipo de remordimientos, ahí estaba él, mirando mi inerte cuerpo con un disparo en mi cabeza y como si estuviera glorificándose de tan macabro proyecto, se regodeaba de todo lo que era mi ser y yo ya no podía hacer nada. Estaba totalmente paralizado del temor a tan magnánima revelación que surgió en mis ojos, todo lo que se proyectó fue tan real y fidedigno que me era imposible concebirlo como una persona normal, o lo que antes solía serlo. ¿Quiere decir que, digo con mucho nerviosismo, estoy muerto? Miguel asiente con mucha seriedad eliminando todo rastro de jovialidad que solía tener antes. Empiezo a llorar y las lágrimas son tan intensas que me es difícil cuadrar algunas palabras. Pero, ¿en dónde estoy? ¿En qué sitio se supone que he ido? Para su fortuna o desgracia, señor Navarro, usted no se encuentra en ninguno de los hipotéticos escenarios que le fueron vendidos a usted y otras personas a través de creencias tergiversadas o mitologías desinformadoras. Usted está en un plano que se asemeja más a lo que ustedes conocían como el limbo o el purgatorio, donde las almas rondarán para siempre en pena por lo que nunca fueron pero que siempre serán bienvenidas para una eternidad más cómoda. Esto, debe ser un mal chiste, sí, un mal chiste, no puedo creer en esta broma, no, es imposible. Dije con una falsa etapa de negación. Sé que es difícil al inicio, Ernesto, pero es la realidad, una realidad que solo usted va a saber por el resto de su vida. Dice Miguel con una falsa compasión. Me pone una mano en el hombro intentando consolarme otra vez, pero entre lágrimas y odio se la quito y lo empujo hacia el baño. De la misma rapidez, tomo algunas cintas e intento escapar por la puerta principal de mi habitación.
Estoy corriendo a través de un pasillo largo y amplio, los quejidos de algunas puertas se hacían retumbar en mis oídos mientras algunas cintas se me caen de las manos. El pasillo se hace cada vez más largo, y no encuentro salida alguna que me permita escapar más rápido. Sin darme cuenta, veo que el pasillo termina en una parte oscura donde no hay inicio ni fin, era un acantilado sin terminar de un edificio alto. Mientras seguía corriendo, termino tropezando y cayendo en ese oscuro vacío interminable, de repente, hay oscuridad. Cuando despierto, estoy en la misma habitación de paredes verdes, techo blanco y sin ventanas, con las mismas películas en la estantería y libros en el escritorio. Tenía que aceptarlo, este es el lugar donde terminaremos todos al momento de que la parca nos llame a la puerta, o al menos si existe dicha parca. Después de toda una vida de bondad y maldad para otros, todos tendremos una habitación reservada en este sitio, donde la impotencia de conocer las mayores verdades que el mundo nos resguardaba y no poder decirlas, es el castigo para los más impíos y curiosos de lo desconocido. Y tú dime, ¿sabes cuál es tu número de habitación?